Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré. El tema para esta noche sería las advertencias de Judas. Las advertencias de Judas. Y él nos advierte un principio, y quisiera trabajar sobre ese principio, que sería no seguir el camino de la rebelión. Lo repito, el tema es, o el título sería, las advertencias de Judas. Y está basado en el libro de Judas, que es la carta antes de Apocalipsis. Es decir, tenemos las dos de Pedro, tenemos las 3 de Juan y tenemos a Judas e inicia Apocalipsis. Ese que a veces se nos olvida que existe, porque nos entusiasma leer Apocalipsis, pero no sabemos siquiera que había un libro de Judas. Muchos se sorprendieron, pensaron que era una hoja mala que pasaron de Juan, de la 3ª carta a Apocalipsis, y se encontraron una hoja. Y uy, ¿qué es esta hoja más rara? Sí, ese es de Judas. De ese vamos a hablar en esta noche. La carta de Judas es breve, muy breve, pero tiene una de las enseñanzas más importantes que hay para la iglesia hoy. Imagínense lo que es un personaje desconocido al 100% o al 100%, y que deja una enseñanza tan extraordinaria que quienes elaboraron el canon del Nuevo Testamento, el canon es el grupo que se encargó durante muchos años agrupando todas las cartas, todos los evangelios, todos los documentos del Nuevo Testamento para decir este sí y este no. Cuando decían este sí, tenían características, y cuando decían este no, es porque no llenaban esas características. Y Judas la tuvo peliaguda, no querían incluirlo, no querían meterlo entre el canon del Nuevo Testamento. El canon entonces se cerró en el año 100 de nuestra era. Es decir, ningún libro que aparezca en el año 101, 102 o 2024 que haga referencia a la iglesia o haga referencia a la venida del Señor, pero que no está metido en el canon, simplemente es una buena información, pero ya no es un canon, ya no es un libro aceptado por la Biblia o aceptado por la iglesia. ¿Me doy a entender hasta aquí? Ok. Entonces, Judas enseña varias cosas, pero una que me gusta es, él enseña sobre la importancia de tener una fe genuina. Cuando habla de genuina, y va a ser más enseñanza que predicación, cuando él habla de genuina es porque es algo real. Yo fui a conseguir un repuesto esa semana de un carro de una persona que me pidió ayuda porque no está aquí en San José, y me pidió comprar unas piezas, ni sabía yo que existían eso, se llama los bearings de bancada, y que tenga, ¿cómo se llama? Bearing de bancada con nuesca. Yo casi compraba helados pensando que era un bearing de bancada con nuesca. Y yo honestamente apunté todo, pero no sabía que era aquel asunto que me estaban pidiendo. Recorrí 8 diferentes lugares, desde el túnel de Surquí, no estoy bromeando, para acá hasta Acerrí, y lo conseguí, pero lo conseguí mal, porque me falló una información. La información era que el motor tenía que ser 3SZ. Válgame Dios, no sé qué es eso. ¿Sabe cuándo conseguí el repuesto? Esta tarde a las 4 de la tarde. Tengo una semana de correr buscando ese repuesto, porque sin ese repuesto no arman el motor. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que cuando no conseguí en ningún lado, me fui a repuestos genuinos, Toyota. Y cuando llegué a preguntar a una Toyota, me dice, ¿cuál es? Le dije, ¿cuál es la oración? Bearing de bancada
con Nuesca, motor 3SZ. Y yo todo rajón, ¿verdad? Me paro ante el muchacho en el mostrador y se comporta así como, casi como mecánico o asistente mecánico, ¿verdad? Y le doy toda la información. Me dice: ese repuesto ya no existe y la Toyota no lo va a traer nunca más. ¿Para qué? Y nunca lo va a traer más. Imagínense que el motor está en el taller esperando ese repuesto. Bueno, entonces le digo: ¿y ahora cómo hago? Vaya a una tienda que venda genéricos. Y le digo, y solo por preguntar: ¿y cuánto cuesta? El que teníamos aquí costaban 55,000 colones. En la calle el mismo repuesto, pero de otra marca que no es Toyota, cuesta 25, la mitad. Ok, qué importante es tener lo genuino, porque yo puedo reclamar si el repuesto no me sale bien, pero si compro uno genérico me estoy jugando el chance de que no quede bien y me digan: es que usaste uno que no era original, uno que no era genuino, uno que no era correcto. Entonces, qué importante, según Judas, es que usted y yo tengamos una fe genuina. Es suya, su experiencia, su fe, su creer, y usted lo acepta como tal, como algo natural, y no la fe de otros, no lo que piense otro, no lo que opine otro, no la oración de otro, no, su fe. Porque el que cree recibe del Señor una respuesta tan real, que diga: yo creo que Dios lo va a hacer, y hay una convicción en uno. Por eso es que es extraño que algunas personas digan que el Nuevo Testamento y la resurrección de Jesús no valen, porque unos soldados se robaron el cuerpo, y los judíos, en este caso los apóstoles, según la tradición y la costumbre judía, es que se robaron el cuerpo de Jesús. La pregunta que siempre se les hace: ¿cuál persona, sabiendo que Cristo murió y que Cristo no resucitó, esté dispuesto a morir por una mentira? Cuando yo llego a esa convicción de que Judas está diciendo lo importante que es tener una fe genuina, es porque es necesario para la iglesia hoy, como lo era para ayer, tener una fe real. Yo voy a creer no en una estampita, no en un escapulario, no en unos aretitos que tengan una cruz, no en una imagen de piedra, oro, lo que sea. Yo no voy, porque eso no va con mis principios, porque yo no creo en los ídolos ni en los intermediarios, porque el único intercesor entre tú y Dios sigue siendo Jesús. No hay otro, no hay otro. Entonces, Judas dice que es importante o es necesaria tener una fe genuina, porque había unas falsas doctrinas llenando el corazón de la iglesia en los inicios. Cuando la iglesia estaba llegando a 40 o 50 años de existir, cuando Jesús ya había muerto 50 años atrás de ese momento que les narro, ese instante la iglesia estaba llena de gente con sus creencias raras. Por ejemplo, Pablo tuvo que trabajar mucho con la enseñanza aquella de que los no judíos tenían que circuncidarse, y que los judíos tenían que celebrar las fiestas solemnes de la nación de Israel, que tenían que guardar los ritos del sábado, la limpieza física en ciertos ayunos. Y Pablo dice: eso no es necesario. A nosotros, la iglesia que ha nacido en Jerusalén, nos ha dicho que nosotros no necesitamos ni celebrar las fiestas, ni guardar el sábado, ni circuncidarnos, porque la iglesia estaba llena de todas esas doctrinas. Cada uno ponía sus propias reglas, como cuando usted va a hacer una gestión al gobierno. Usted va a pedir un medidor para su casa nuevo, y entonces le piden unas cosas, y usted llena esas 25 cosas de la lista, y cuando usted llega le dice al señor: pero es que no está firmada. Pero aquí no dice que tiene que estar firmada. Sí, tiene que estar firmada. Bueno, se va. ¿Y quién la tiene que firmar? Un ingeniero. Bueno.
Cuando le dice, pero es que el ingeniero tiene que ser un ingeniero eléctrico y esto es civil. Pero usted no me explicó. No sé, así dice la ley, que tiene que ser un ingeniero eléctrico, no el civil. Bueno, uno se va y consigue una segunda firma y viene ahora, y cuando viene y la presenta, le toca en otro cubículo y le dice el hombre, ¿por qué trae esta firma? Es que el compañero suyo me la pidió. A eso no se necesita, es paja de él. Así es la gente, crea enseñanzas que no son necesarias y obligatorias. Entonces Judas está diciendo, lo que usted necesita es una fe genuina. Lo que él necesita es conocer bien su doctrina para que las falsas doctrinas no lo boten. Y la tercera cosa que él dice y enseña en la carta es mantenerse firme a pesar del viento, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la escasez. Mantenerse firme, incólume, en una sola columna, fijo ahí diciendo, yo no me muevo. Y para ver eso, ahora sí. Amén. Vamos a leer el libro de Judas. Hoy vamos a leer todo el libro de Judas. No, casi. Capítulo 1, verso 1 hasta el 13. Judas 1, del 1 al 13. Y me va a permitir eso explicarle otras cosas. Dice, verso 1, Judas, siervo de Jesucristo. Y usted me dice, ¿y cuál Judas es? Porque Jesús tuvo dos discípulos. Uno Judas Iscariote y el otro Judas Tadeo. ¿Cuál de esos dos? Ninguno. Porque había muchos Judas. Bueno, hoy hay muchos Judas también, ¿verdad? Sí, pero nos dice quién es. Él nos dice en la misma línea, Judas, siervo de... ¿Qué dice? Léalo sin miedo, copie. Siervo de Jesucristo. ¿Y cuál Jacobo? Ahora sí, ¿verdad? Ahí no fue de la mula bota Genaro. Jacobo, el hermano de Jesús. Aquí es donde viene lo lindo del libro de Judas. Lo escribió un hermano de Jesús que se convirtió en seguidor de Jesús después de que Jesús murió. Sea tan bárbaro, ¿verdad? Entonces, piense lo grande que es eso. Bueno, si usted quiere hacer un paréntesis, Iglesito, pónganme para seguir leyendo después, pero regresemos a un texto más adelante que es Marcos 6:3. Usted por ahí lo debe tener. Para que usted tenga, y ese va acompañado de un paralelo que será Mateo 13:55, pero le va a servir. Hablando de Jesús, en un momento dicen, ¿no es este el carpintero? El que es hijo de María, hermano de Jacobo, también de José, ahí está, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban con él. Es de Jesús. La Iglesia Católica nos quiso enseñar por siempre que María murió siendo virgen. Yo no sé cómo puede nacer siendo virgen si tuvo un bebé y el cano vaginal tuvo que haber roto el himen antes y durante y después del embarazo. ¿Cuál es el problema? Que Jesús tenga esa primogenitura en el vientre y en el sistema de alumbramiento de María. La diferencia de Jesús es que Él era unigénito, es único Dios, pero primogénito era primero. Ok, en María, sí, no hay problema. Si María tuvo más hijos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si la Biblia nos habla de tantas parejas que eran estériles, pero nunca nos dijo que María era estéril. Entonces, ¿cuál es la dificultad que existe allí en esa historia? Es ¿qué montón de hermanos tiene Jesús? Y no están en la genealogía de que habla Marcos y que habla Mateo. Es porque estos son hijos de José, de un primer matrimonio. Es
esa lista, Jacobo, Simón y las hermanas, son hijos de José, de un primer matrimonio, porque José no era un jovencito como María, y la chiquilla era María. José era un viejo, ya grande, ya jugaba, ya tenía hijos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para mí no hay problema que María haya sido madrastra de un montón de chigüines. ¿Cuál es el problema? Porque José fue padrastro de un chigüín llamado Jesús. No había problema. Entonces, cuando sabemos que el que escribe es Judas, no Iscariote, es Iscariote, ¿verdad? Porque viene a la ciudad de Iscario, no Escariote, como escucha la mayoría de veces. Iscariote y Judas Tadeo. Pero vea qué interesante. ¿Sabe cuándo creyeron en que Jesús era el Mesías? Su hermanillo, el repugnante, el majadero, era realmente el Mesías cuando murió y resucitó. Por eso es que hablan de una fe genuina. Yo creo que mi hermano sí murió, y sí murió por los pecadores, y murió por mí, se arrepintió y pidió perdón. Jacobo llegó, el hermano que se menciona allí, llegó a ser el líder de la iglesia sobre sobre Pedro, que era el encargado de la iglesia. Jacobo se encargó de la iglesia por muchos años. Mientras los discípulos predicaban y morían en el destierro, Jacobo guió la iglesia. Y no era ningún problema para la gente aceptar la autoridad de Jacobo, porque era hermano de Jesús. Ok, ¿cómo estamos hasta ahí? Enredetiticos. Ok, regresamos a la lectura. Entonces, nos dice que es hermano de Jacob. Y dice, ¿a quién está dirigida? A los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y él dice, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis abiertamente por la fe. Y eso me gustó. A veces uno no dice nada en alguna reunión por temor y por no sonar a religioso. Él dice que ustedes contiendan firmemente su fe. A veces uno termina aceptando con ciertos simbolismos y ciertas prácticas y ciertas cosas, porque simplemente uno no quiere tener problemas. Porque nos han aconsejado que en una reunión no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Sí, ¿sabe por qué no se habla de esas cosas? Pero hablan de todas las tonteras habidas sea por haber. Porque esa verdad incomoda. Usted está en una reunión y solamente usted dice, Dios mío, ayúdame. Y la gente dice, ¡ay, pandereta Okay. Es muy común. Con solo mencionar a Jesús, el ambiente se pone raro, se pone espeso para algunas personas. Entonces, él dice que le era necesario, exhortándoles a la iglesia en los inicios, que ustedes contendáis abiertamente por la fe que has visto, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Sabe que la iglesia es visitada por gente que lo que viene es a molestar? La iglesia, en los cultos. En los cultos hay gente que uno sabe que son como demonios con pantalones. Y uno lo sabe. Estábamos en la reunión de nuestro pastor esta semana, nos tocó ir el miércoles en la tarde, de una enseñanza muy linda. Pero una parte de su enseñanza tal vez me sirva para compartirla con ustedes. Él hablaba de la importancia de que uno mantuviera su fe, su firme, igual que esto. Se veía él que iba a predicar sobre esto. Él no sabía, yo sí. Pero él está hablando de que hay momentos donde la iglesia es visitada por brujos. Gente que viene a molestar nada más. Gente que viene simplemente porque viene con una consigna, echar a perder el culto. Entonces decía, cuídense de los hermanos nuevos, que usted no sabe de dónde vienen, ni qué prácticas traen, ni qué cosas vienen. Nosotros hemos visto pasar gente aquí que viene 1 o 2 cultos y desaparecen. Y no éramos nosotros el campo para ellos.
Pero los que se quedaron como ustedes, esta es la tierra fértil que Dios les ha permitido tener para que junto con los pastores podamos edificarnos. Amén. Entonces dicen que contendáis fuertemente sobre su fe. Dice, porque han entrado hombres encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los he guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, hay unos ángeles, según Judas, hay unos ángeles caídos que eran tan malos que Dios no les permitió salir. Porque eran tan malos que prefirió tenerlos detenidos, porque eran tan malos, y Apocalipsis los habla que eran como unos grandes escorpiones, unas grandes ponzoñas para clavar y hacer doler por 6 meses aquella picadura o aquella mordedura o aquella aguijoneada. Yo diría aguijoneada, la Biblia dice mordedura. Bueno, lo que yo quiero decirles es que hay que cuidarse de los que vienen a la iglesia, sí. Que tenemos que cuidarnos nosotros, sí. Que tenemos que mantener una fe genuina, sí. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor, a Dios nadie lo vacila. Entonces dice que Él rescata a la nación de Israel, la saca de Egipto, pero cuando llegan a la tierra, al desierto, se les rebelan. Y dice que no los tuvo por inocentes y los castigó. ¿Se acuerda el becerro que hicieron cuando Moisés subió a la montaña y se quedó abajo el pobre Aarón, y que tenía mucha presión de los judíos que estuvieron viviendo en Egipto, pero también ese montón de esclavos y practicantes de religiones que se vinieron colados con los judíos? Porque no solamente vinieron judíos de la tierra a la tierra prometida. De Egipto fueron liberados miles que no eran judíos, que eran esclavos y que aprovecharon el éxodo para venirse también. Escapar o salir, huir, separarse de Egipto y su poderío. Entonces estos, dice él, que los salvó de Egipto, pero después los destruyó. Luego menciona en el verso 6 a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y menciona un tercer grupo, dice, como Sodoma y Gomorra, y también las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Pero estos blasfemaban de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y el grupo siguiente, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y vea qué interesante como lo dice. Esa gente, los que siguieron el camino de Caín, el deseo de ganancias de Balaam, la oposición que le hizo Coré a Moisés, dice, esa gente son como nubes sin agua, que son llevados de aquí para allá por los vientos. Son como árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, que solo son espuma para su propia vergüenza, los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Duro, ¿verdad?
Es lindo ese texto, pero es duro. Usted sabe que hay ruidos que a uno le incomodan. Cuando yo vengo en el carro, alguien se sienta a mi lado, mi esposa o alguno de ustedes se sienta al lado, comienza plin plin, plin plin, plin plin, plin plin, plin plin, plin plin. A veces por no molestar no le digo ponete el cinturón, pero ya en una cuadra yo llevo la jupa así. Y plin plin, plin plin, plin plin, plin plin. Alguna gente encuentra en el carro el fuse, que es el que activa ese sonido, y lo quita de la cajita de fuse. El quitar el ruido, esa persona puede provocar un accidente gravísimo con el que va a la par, porque de la par como no les da la gana por ese cinturón, parecía que fuera una maldición o un regaño o que se les va a caer el pelo o algo, no lo quieren usar, pero sabe que un frenazo, el primero que se golpea se cae la par mía, porque yo voy agarrado al volante. Si freno soy yo que estoy viendo, él está viendo el teléfono. Entonces ese sonido, esa alarma, ahí va, está bien, Richie, en la vueltita, Richie, a la vuelta, allá. Entonces hay alarmas como ese del carro que sonó hace un momentito, que lo hacen a uno reaccionar, que lo levantan a uno donde está para ir a ver qué sucede. Hay del humo, ¿cómo se llama? Sensores para humo que están puestos ahí. La persona que fuma está fumando en el cuarto y viene a la sala y plin, 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 plin. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí nadie se va a quemar, nunca habrá un incendio, y desconecta, le quita baterías al sensor porque le estorba la advertencia. Hay otros que uno puede pensar que esos ruidos que irritan, que son alarmas que suenan, es mejor callarlas en lugar de resolver el problema. Entonces, eso es lo que puede hacer con estas advertencias de Judas. Puede ser que usted diga, eso fue ayer, a mí me resbala, a mí no me interesa, a mí no me importa. Déjame decirte con toda la certeza de mi corazón, las advertencias en la Biblia hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado. Hay de los que se juntan, dijo mi esposa, refiriéndose a la escritura, en yugo desigual. Ay, ¿para qué? Pero es que ese hombre con el que están jalando, no solamente has tenido un montón de mujeres, sino que con ninguna se ha casado. Ah, pero conmigo sí. Pero ya le dice todos los regalos, todos se los di. Déjeme decirle que no se va a casar contigo. Eso se llama juntarse o estar con un yugo desigual. ¿Verdad que molesta eso que le digan a uno? Usted sabe, pues el novio suyo es un muchacho así, así. Ah, no, qué raro. Ese hombre yo lo vi en la cantina la semana pasada. Ah, sí, es que él no conoce al Señor, pero cuando se case conmigo yo lo convierto. Se nos olvida que uno no convierte a nadie, que convierte es el Espíritu Santo, que le trae salvación a uno. Y si no lo hace con uno, con alguien, siendo soltera, menos lo va a hacer casado, porque ya tiene todos los peluches, ya tiene todos los regalos que pudo recibir, y para qué se va a casar. Entonces, las advertencias no siempre nos agradan. Muchas veces queremos apagarlas, otras veces queremos eliminar lo que produzca el ruido. Pero déjeme decirle que sigue existiendo una voz del cielo que dice: Cristo viene pronto. El Señor está preparando su iglesia. El Señor está rescatando su pueblo. Y nosotros debemos estar alerta para ver si suena la corneta. En casa, por la posición donde vivimos, mira cómo suenan las campanas de la iglesia de Loreto. Y a veces estoy concentrado estudiando y de repente estoy ahí y hago plin, 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 plin. Y yo, ¿pero qué estoy haciendo plin, plin? Estoy con el ritmo de las campanas, pero que suenan durísimo. Y yo le digo a mi esposa, cierro puertas, cierro ventanas, cierro para que no escucharlas. Pero al rato está haciendo calor y abro las ventanas y la puerta, y otra vez 15 minutos después, otro montón de campanadas, pero que suenan como 20 veces. Clink, clink. Bueno, así son las alarmas del Señor esta noche. Uno tiene que poner su barba en remojo
y darse cuenta que necesita enrumbar. Enrúmbese, corríjase, anímese, vamos a caminar bien, porque necesitamos corregir nuestro caminar. Judas es una carta que es una alarma que no podemos desconectar. Les decía que es una de las cartas, libros más pequeños, pero es uno de los que más impacto tiene en nuestra vida si usted le pone cuidado. Es importante estudiar, es importante aplicar las enseñanzas bíblicas, es necesario hacerlo. Pero Judas ha pasado desapercibido. Déjeme contarle algo más de Judas. Les decía que algunos no querían que Judas fuera parte del canon. Y es cierto, es que no es fácil aceptar un libro porque no sabían quién lo escribió. El hecho que diga Judas, siervo de Dios y hermano de Jacobo, eso no dice que fue Judas el hermano de Jesús. Entonces habían varias posiciones y entre ellas decían, era un nombre que usaron para que fuera importante la carta. Otros decían, es otro Judas, seguramente que no se conoció, pero que era un discípulo de los lejanos. No importa, miren, no importa si era o no era el hermano, no importa si era hijo o no hijo. Lo que yo sí sé es que lo que dice él es una verdad. Y usted y yo necesitamos ponerle cuidado a esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque él dice que la iglesia está cambiando la doctrina de la salvación y de la gracia de Dios por el libertinaje. Hoy se ve el libertinaje, hoy se ve el libertinaje. La iglesia estaba negando el señorío de Cristo. Cristo no era Señor, Jesús era un ángel más, Cristo era un profeta más, pero no era el Señor de señores. La iglesia en esos momentos estaba rechazando la autoridad de los apóstoles, la autoridad de la iglesia, porque ellos querían enseñar y ser ellos los que dirigieran todo. Estaban causando división y estaban afectando a la gran mayoría. Pero la apostasía, que es lo que Judas estaba tratando de enseñar, estaba por comenzar. Él menciona, dice, esa gente es, y menciona un personaje del Antiguo, 3 personajes del Antiguo Testamento. El que menciona es el libro de Génesis y habla de Caín, que Caín fue una persona que causó mucha molestia. Luego él habla de Sodoma y Gomorra como ciudades pecaminosas. Pero aquí yo quiero hablarles sobre este Balán. Balán era un profeta de Dios. Vivía no en Israel ni en los territorios que Israel iba conquistando, sino que vivía en otra región, en una montaña muy separado. E Israel venía pasando por sembradíos, pasando por ciudades, arrasando todo para llegar a la tierra prometida, porque todas las demás tierras estaban conquistadas. Y cuando ese proceso, el rey llamado Balac le dijo: hágame un favor, díganle a Balán que venga y que yo le voy a pagar lo que quiera, pero que maldiga a Israel, sabiendo él que Balán era profeta de Jehová. Ustedes conocen la historia, si no, léasen el libro de Números, capítulo 22, se va a encontrar una de las historias más lindas que hay allí. Balán llega por insistencia a maldecir a Israel, y cuando estaba listo para maldecirlo, lo bendecía, y el rey se enojó. Pero a este rey, a este hombre, este sacerdote o este profeta, viniendo, descendiendo de un lugar a otro, la mula el burro en el que andaba montado le habló, porque 3 veces el ángel de Jehová quiso matarlo a Balán cuando venía en el camino, y la burra vio al ángel y se torció el camino, pero ella al torcerse le prensó la pierna contra la montaña, y el profeta Balán se enojó y le dio unos chilillazos. Luego ella se sentó y no quiso caminar y la volvió a chilillar, la agarraba, la daba duro, hasta que ella le responde. Imagínese usted qué susto que le hable a uno la mula, que le hable un burro, ¿verdad? Si uno se asombra con que hable la lora, burría, prequito esa. Pero que la burra le diga: ¿por qué me golpeas? No te he servido a ti toda tu vida, y ahora vienes aquí a golpearme. ¿No estás viendo lo que hay adelante?
A veces los profetas tienen menos visión que un burro. El burro vio allá adelante y vio al ángel de Jehová con una espada. Le estaba salvando la vida al profeta. Pero ¿sabe por qué el profeta vino? Por plata. Porque le ofrecieron un montón de plata. Lo que él quisiera se lo iban a dar, con tal de que maldijera. Eso es lo que dice Judas. Hay gente que por plata vende hasta a la suegra. Bueno, y a la mamá también. Menciona otro grupo. A Coré. Coré, yo prediqué la semana unas semanas atrás prediqué sobre Coré y el pecado de Coré. Coré se levantó un día en la mañana, se le metió el agua. Digo, ¿cómo es posible? ¿Quién puso aquí? ¿Quién hizo elecciones? Y escogieron a Moisés. ¿Cuándo votamos que fuera Moisés nuestro líder? Y entonces se le fue encima y le dijo a Moisés: estamos hartos. Usted se cree que es el papá de los tomates aquí, pero la verdad es que todos estos sacerdotes y yo somos santos. Y también tenemos el derecho de decir que Jehová nos habla. Y esa rebeldía, Moisés se enojó y le dijo: vamos a hacer lo siguiente, mejor mañana vamos a hablar aquí. Traigan mañana su incensario, nosotros los sacerdotes traeremos y Aarón, usted traiga el suyo. Así le dice: Aarón, traiga el suyo también. Y ahí lo pone. Y en la mañana Dios va a escoger cuál de los grupos a él es el que ha escogido para liderar la nación de Israel. ¿Cuál? Y dice que cuando vinieron los 250 sacerdotes que venían con Coré, murieron porque se abrió la tierra. Moisés le dijo: si alguno de esos 250 muere por muerte natural, Jehová nunca me ha hablado. Pero si su muerte es trágica, es porque Jehová sí habló. Y se abre la tierra. Y dice que fueron llevados vivos al infierno. Léase libro de Números, capítulo 16. Ahí está la historia. Él dice, Judas, que hay gente en la iglesia que son rebeldes. Uno dice por aquí, dice no, pero que por ahí, por allá. La verdad es que a mí no me gusta la pastora Ana como predica. Yo prefiero que sea Carlitos. Y yo quisiera que fuera el pastor. Y entonces siempre hay gente en rebeldía. ¿Por qué voy a hacer eso? Si a mí no me dice que haga eso, yo no lo hago. Porque no, hay gente hay gente camote, ¿verdad? Que se le mete el agua. Cualquier cosa, buscan la rebeldía. Y entonces es lo que está diciendo. La rebeldía es algo que nació en Coré. Pero no solamente murieron 250 personas, sino que se levantó un grupo de 14,000 israelitas que se pararon ante Moisés y le dijeron: qué bárbaro lo que hiciste, qué bárbaro, qué corazón el tuyo por haber hecho. Así que nosotros hemos decidido que usted no sea más el líder. Y shubulum, vino el ángel de Jehová y mató a 14,000 en un ratito. ¿Sabe? No hay que esperar que el ángel de Jehová baje con el hacha, ni con la flecha, ni con la lanza, ni siquiera con la espada, para corregir nuestra forma de a veces de pensar o de decir. Hay que ser obedientes a la palabra, obedientes a sus líderes y sujetos a la escritura. No hay otra. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Y un último punto y termino. Me quedan 5 minutos más y ahí quiero terminar. Hay consecuencias. Cuando esto se da, hay consecuencias. Y la consecuencia es que hay líderes que se dejaron llevar por su orgullo y hoy están fuera. Supimos de una iglesia en El Salvador que tuvo 6 divisiones y el que menos se llevó 800 personas. Eso trajo como consecuencia que el pastor casi muere de una depresión. Una de las hijas internadas en un hospital y estaba muriendo porque no quería vivir. Y el otro hijo del pastor general se fue de la iglesia y se fue al mundo. Él nunca esperó que fueran tan duros y tan malos los cristianos de la iglesia. Mire, hay que tener cuidado. Cuando comienzan a hacer una especie de rebeldía en algún líder, Dios se encargará de moverlo.
Nosotros hace un par de años, poquito después de la pandemia, tuvimos que hacer un remesón en la iglesia, porque no somos una iglesia perfecta, pero tuvimos que hacer un remesón acá, quitar gente del altar, sacar gente del ministerio. Y hoy no sé qué están haciendo, lo que no están haciendo, no me interesa. Lo que pasa es que cuando uno deja que la espina quede metida en la mano, se encona y luego ni un antibiótico le quita la infección de su dedo. Dios necesita evaluar nuestros corazones y dígale al Señor: Señor, si en mí hay algo de ganancias deshonestas como Balaán, si en mí hay un resentimiento como el de Caín, si en mí hay un deseo de figurar como los Coré, pues quítamelo y dame un corazón de siervo que quiera caminar la segunda, la tercera, la cuarta milla con un corazón sabiendo de que el Señor va a usar la iglesia, que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a colocar en otra dimensión de ministerio. Y yo lo creo así. Por eso hay que buscar la verdad. Manténgase firme y evite el camino de la rebelión, porque la advertencia de Jonás es muy clara. Y como en términos de fútbol dice, y es verdad, yo termino hasta aquí, le dejo la bola al lado suyo de la cancha para que usted meta el gol. Es usted el que decide cómo va a hacer con las señales que el libro de Jonás nos enseña, el libro de Judas nos enseña. Advertencias donde no hay que apagar la sirena. Si en nosotros hay un espíritu que a veces de repugnancia, hay que comenzar a cambiarlo. Mire, cuando usted ve a alguien en la iglesia, a este sí porque tiene corbata, a este no porque anda con tenis. Mire, yo creo que uno debe amar a todos, con y sin tenis, con y sin corbata, con y sin traje, porque uno puede cometer un error. La gente necesita nuestro abrazo. Permítanos a los pastores a veces saludar. Queremos llegar y saludarles, queremos hacerlo. Mire, eso es algo que nos nace, deseamos hacerlo. ¿Por qué? Porque yo disfruto tanto el miércoles que vamos a nuestra reunión de pastores y el pastor me abraza. Por la posesión de las sillas esta semana en la reunión, él se sentó a la par mía, don Raúl, y me abrazó así en el asiento. Me sentí como hijo, cobijado por el papá. Así que yo sé que la iglesia necesita ser apapachada, ser atendida, ser cuidada. Así que no se vaya tan rápido. Hay gente que pasa uno por el portón, ni pueden ni saludarlos. Permítanos bendecirles. Yo sé que Martita, sé que Carlos, sé que mi esposa, su servidor, sé que Shirley, Cintia, sé que Daniel y Chris lo quieren hacer. Pero permítenos hacerlo. Amén. Póngase de pie. Espero haberle enseñado algo esta noche. Permítame orar. Hay consecuencias. La Biblia habla de una muerte eterna, que significa una separación eterna de Dios. Eso significa que cuando uno entra con un corazón de rebeldía, uno trae maldiciones para la familia. Y alguien diría, después de 30, 40 años en la iglesia, dice, y irse al mundo, quedarse aquí, cuando el Señor arrebate la iglesia y alguien se quede, y uno diría esta frase: tanto nadar para ahogarse en la orilla. Usted sabe, estar unos 30 años en la iglesia. Yo le digo aquí, muchos de acá nunca habían leído el Nuevo Testamento completo. Ya lo leímos. Ya podemos, Señor, ya lo leímos. Es decir, cuando venga el diablo a decir, usted no sale, yo sí lo leí. Yo sí lo leí, ¿verdad? Por eso, porque queremos tener la autoridad para hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Señor, esta noche quiero darte gracias. No quiero apagar las sirenas que Judas, Señor, nos dice en su carta. Advertirnos, Señor, que nosotros somos fácilmente seducibles a la rebeldía. Fácilmente, Señor, somos llevados como un viento, como un papel en el viento, Señor, que va para acá y va para allá. Quita de nosotros la arrogancia. Quita de nosotros la búsqueda de los placeres. Y pido, Señor, en esta noche que tú derrames de una gracia sobre nosotros para ser siervos antes que líderes. Ser, Señor, de los que sirven la mesa antes de esperar que la sirvan por nosotros. Que seamos, Señor, hombres y mujeres dignos
de escuchar tu palabra y decir, oh, y poder reenrumbarnos si estamos caminando mal. Padre, yo quiero darte gracias por esta congregación. Bendecirle, Señor. Agradecerte, oh Dios, por tantas bondades. Pero también, Señor, agradecerte por tus misericordias. Ahora, mi Dios, que la paz tuya sea con nosotros esta noche. Que tu Espíritu, Señor, sea con nosotros. Y que el poder tuyo nos acompañe esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.